Hola, hola chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo ahora sí la hora que nos acompañen. Otra vez, pues bienvenidos. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, a través del Gobierno del Estado, el INEPJA, el Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas aquí en Aguascalientes, termina tu primaria y secundaria gratis aquí en el INEPJA. Tenemos fechas de exámenes, chicos, igual cada uno de ustedes con sus coordinadores o con las personas, sus enlaces educativos, vean sus fechas de estudio, por favor. Ahorita nuevamente vamos a revisar ahora. Recuerden, es primera impresión. Me acaba de llegar un nuevo lote de libros, precisamente para apoyarlos. Voy a hacer una revisión, como siempre, más o menos de unos 40-50 minutos. No tan rápida, no tan lenta. Les puede servir hasta como que su acordeón digital en video, a verlo antes de su examen, les puede ayudar. Ya llegarían con una noción de lo que es el examen, o si tienen la oportunidad de tener el libro y tener todo el tiempo disponible, en este caso en sus tiempos, desde luego antes de su fecha de examen, organicen sus tiempos. Pero este video, este acompañamiento, nueva impresión, yo no he visto el libro, desde luego conozco cómo vienen aquí en su bolsita, en su mochilita, pero es la primera vez que lo veo. Entonces va a haber cosas que no sé, cosas que sí sé, no soy todólogo, como les he dicho. Preguntémosle a Alexa, preguntémosle a nuestra inteligencia artificial de WhatsApp. Podemos ir nosotros revisando en otras fuentes. Si nos queda alguna duda, regresen el video. Y ojo, este video sí lo voy a enfocar a personitas que en este caso, pues bueno, mañana es su examen. Okay. en 2 horas es su examen. Y vemos el contenido de la materia. Trataré de dar ejemplos de los aspectos más relevantes que considero pueden venir en el examen. Desconozco qué preguntas ven en el examen, pero les puede servir para perderle el miedo a visitar los centros comunitarios o las plazas comunitarias donde están las maestras aplicando los exámenes, ¿verdad, chicos? Entonces los esperamos y vamos a hacer nuestra primera impresión. Lengua y comunicación 3. Déjame conecto la que es la cámara bien para que no se me vaya a acabar la pila. Listo. Recuerden, pueden tener su café, pueden estar desayunando, pueden ponerme pausa, pueden ir al sanitario, pueden bañarse, cualquier cosa, ¿no? De hecho, ese es el interés de que el material lo tengamos en video, para en cualquier momento que ustedes necesiten revisarlo, lo tengan a la mano. Entonces, vamos con lengua y comunicación 3. Haremos una revisión para examen, desde luego para las personitas que trabajan, que estudian y que no alcanzaron. Le revisaré con ejemplos. Si tienes el libro, desde luego, como siempre lo hemos hecho, tengan el libro en la mano y vayámoslo siguiendo, ¿sale? Como saben, el Gobierno de México, Secretaría de Educación, a través del Instituto de Educación de los Adultos. La distribución es gratuita. Lengua y comunicación 3. ¿Sale, chicos? Vienen bien padres las mochilitas. Digo, yo, como les comento, me siento muy orgulloso de ser parte. Vamos a ver todo esto acá ahorita en lo que abro, de este programa, porque con tantas situaciones internacionales que están pasando, debemos de reforzar al país aquí, chicos. Digo, cada uno de nosotros podemos ser ese Newton, ese nuevo Newton, ese nuevo Einstein, ¿sale? Digo, todos tenemos esa capacidad, aún en nuestra propia familia, ¿sale, chicos? Déjenme pongo esto acá. Como saben, miren lo que son los lápices, sus sacapuntos, muy padre, para hacer anotaciones, como les he comentado. En dado caso de que no los utilicen para lo que es la materia, utilícenlo para hacer sus compras, chicos, para compartir con sus nietos, con sus hijos, para dejar recados. Llego en 5 minutos, saca la basura, por favor. Digo, usen los artículos educativos, chicos, en verdad es un gran esfuerzo. Déjenos pongo esto por acá. Queda acomodo también lo que es el póster que tenemos aquí de fondo, para igual que se mantenga la institucionalidad. Recuerden, todos los programas son gratuitos. Buscamos pues hacer en cierta manera interesante el seguimiento que ustedes le den a su certificado. Ok, chicos, entonces lengua y comunicación 3. Modelo de educación para la vida, aprende INEA. Ay, creo que exacto, me faltaba la regla
También padre, digo, yo la verdad tengo un juego. Ok, Secretaría de Educación, la distribución es gratuita. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Regularmente vienen divididos en 3 unidades. Pues la presentación, pues hay que hacer la presentación por la institucionalidad que representa el material educativo, chicos. En campo presentación, en campo formativo, lengua y comunicación, apoya el ejercicio de tus derechos a la educación y al bienestar social. Sus módulos están diseñados para que fortalezcas tus capacidades de expresión oral y escrita en diversos contextos, valorando la importancia de la búsqueda de la información, la lectura, la escritura en tu vida personal y en la participación social, cultural y política. En el módulo Lengua y Comunicación 3, opinarás sobre los textos que leas, compararás información de un mismo tema en diferentes fuentes y registrarás lo más relevante en fichas para tus presentaciones orales. Leerás diferentes cuentos y reconocerás alguna característica que comparten. Escribirás tu historia de vida, revisarás los mensajes que transmiten las canciones que escuchas y escribirás textos poéticos que traten de ti y de las personas de tu entorno. Revisarás documentos de uso cotidiano, distinguirás los textos que pueden crear con el fin de difundir información relevante para tu comunidad, darás seguimiento a algunas noticias e investigarás y difundirás una lengua indígena en México. Lengua y comunicación 3. Integra información y actividades para que pongas en práctica capacidades comunicativas, habilidades de autoconocimiento y de conocimiento de tu entorno, es decir, está diseñado para que los aprendizajes resulten útiles en tu vida cotidiana y te ayuden a resolver necesidades individuales o de tu comunidad. A fin de que los contextos antes mencionados se fortalezcan con los aprendizajes que has desarrollado en vida y comunidad y pensamiento matemático, en todas las secuencias se incluyen recomendaciones para que vincules lo aprendido en los diferentes módulos del modelo de educación para la vida Aprende INEA. Como saben, chicos, igual entonces unidad 1, experiencias de lectura para aprender y compartir. No estamos tan mal encuadrados, no. Igual recuerden, me pueden estar escuchando también, estar acostaditos, estar en un café, imaginándose también, digo, haciendo viso o imaginación. Ok, vámonos. Experiencia de lectura y aprender y compartir. Vamos a hablar de reseñas, textos que tratan el mismo tema, abreviación de textos, presentación oral de un tema, subgéneros narrativos, autobiografías, un relato de vida, análisis de canciones, chicos, pues si tienen una canción favorita, juegos poéticos. Mira, bueno, ok, confirmo. Unidad 1, experiencia de lectura para aprender y compartir. Unidad 2, subgéneros narrativos y poéticos. Unidad 3, análisis de documentos, noticias y diversidad lingüística. Como saben, si tienen su libro a la mano, que ojalá sea lo recomendable, o si en este caso les podemos llegar por lo menos a hacer el enlace para que conozcan los temas que se va a tratar el examen que van a presentar, adelante, chicos. Aquí lo que buscamos es que no pierdan esta gran oportunidad de terminar, obtener sus certificados de primaria y secundaria de forma gratuita, fortalezcan sus redes neuronales. Digo, recuerden que el aprender nuevas cosas y el vernos en situaciones circunstanciales creadas a través de la educación nos permiten ser mejores personas, porque tenemos la capacidad de resolver problemas, de resolver conflictos, y en esta manera vamos organizándonos como mejores ciudadanos. Aquí no tratamos de convencer a nada de nadie, sino nos enfocamos precisamente a lengua y comunicación 3, modelo de educación para la vida, Aprende INEA, secundaria. ¿Sale? Estamos revisando de qué se tratan las materias, bueno, de qué se tratan las unidades. Conoce tu libro si lo tienes a la mano y entramos a unidad 1. Experiencia de lectura para aprender y compartir. En la unidad 1, en esta unidad ampliarás y fortalecerás tus capacidades orales y escritas para desarrollar, organizar e intercambiar nuevos aprendizajes y experiencias de lectura. Para esto, se incluyen temas y actividades en las que investigarás, compararás información, escribirás textos en los que se dará a conocer tu opinión y realizarás la presentación oral de un tema te guste o te interesa.
el proyecto, proponemos soluciones informadas, se trabaja a lo largo de las 4 secuencias y será una oportunidad para que participes en la atención o solución de una problemática que consideres relevante en tu comunidad, ya que harás propuestas de solución que se basarán en tu experiencia, pero también en la investigación en fuentes confiables y en la comparación de información. Recuerda que en este caso, si tienes el libro o no tienes el tiempo o solo vas a escuchar este breve contenido para saber cuál es la estructura del examen, todo también te lo puedes imaginar, ¿sale? Dentro de lo que yo vaya platicando, de lo que vayamos viendo del libro, trata de imaginarte los escenarios. Si yo te dijera, oye, ¿cómo pudiéramos organizar una campaña para la recolección de basura en nuestra calle? Hacemos unos volantes y se los pasamos a los vecinos. Nos acercamos al menudo el domingo en la mañana donde todos se juntan y les decimos, ¿sale? Si te fijas, sin necesidad de escribirlo, podemos imaginar las actividades del libro. Si en este caso el tema es de que pues no alcanzas los tiempos, mañana es tu examen o en 2 horas es tu examen, puedes de forma tranquila, no estés manejando o haciendo otras cosas, tal vez sí, en tu domicilio, tomándote un baño, desayunando, preparándote para tu examen, puedes escuchar esta guía, pero qué mejor que tengas tu libro a la mano, ¿sale? Entonces se habla de reseñas. Vamos a ver qué es lo que es la reseña. Vamos a ver aquí, reconoce lo que ya sabes sobre las reseñas, lee en voz alta. Blog, abrázame con letras. ¿Qué es una reseña, chicos? Busquemos en Google. Estoy buscando donde me diga qué es una reseña. En la secuencia reconocerás la intención de comunicación de las reseñas. Escribo un texto. Reseña. Pues chicos, les dejo de tarea que me digan qué es una reseña. ¿Sale? Nos pregunta de qué trata el texto, no lo vamos a leer, sino en cierta manera, entonces quiere decir que nos van a poner a realizar actividades de lectura y nos estarían preguntando. Ok, mira, aquí está. Sí, dice, a ver, espérate, ¿qué me estás preguntando? No me quiero perder en preguntas. ¿Qué es la reseña? Tema 1. Las reseñas son textos orales o escritos que tienen la intención comunicativa, es decir, el propósito de exponer y dar una opinión positiva o negativa de una obra literaria, cinematográfica, videográfica, pictográfica, entre otras. Dicho de otro modo, aquí está, ven, las reseñas relatan de qué tratan, emiten una opinión y recomiendan cuentos, novelas, películas, obras de teatro, pinturas o conciertos. Las reseñas incluyen los datos generales o de identificación de la obra de la que se opina. En el caso de los textos literarios, estos datos son el título, autor o autora, editorial y el año de publicación. En la reseña de un texto, quien escribe demuestra que hizo una lectura cuidadosa y atenta de la obra que habla. Por ello, respalda su opinión con información y elementos revisados en el texto reseñado. Entonces las reseñas son textos orales o escritos que tienen la intención comunicativa, es decir, propósito de exponer o de dar una opinión positiva o negativa de una obra literaria, cinematográfica, videográfica, pictográfica, entre otras. Dicho de otro modo, las reseñas relatan de qué tratan, emiten una opinión y recomiendan cuentos, novelas, películas, obras de teatro, pinturas o conciertos. Ok, perfecto. Son lecturas, Clubes Rivales de Javier Malpica. Si tienes el libro, página 22, como siempre, como saben, vienen las lecturas, Clubes Rivales de Javier Malpica, y en la siguiente hoja vienen las preguntas. ¿Vale? Entonces, regularmente, lecturas de comprensión. Si tienes tu libro, página 24, vienen las preguntas de precisamente realizar las actividades de lo que es lectura. También título, directora, responsables de publicación, años. Aquí nos da algunas actividades a realizar. Menciona, reúnete con familiares o amistades. Como les comento, chicos, si están solos, si les da vergüenza, si no tienen tiempo, háganlo ustedes, imagínense lo que mejor. Sí, desde luego, me van a decir, es que me dijeron que no. El mismo libro los lleva de la mano. Es por eso que me gusta mucho que tengan su tiempo libre, su espacio. Es un momento para ustedes, disfrútenlo. Pueden ponerle pausa, pueden regresarnos otra vez
y tratan de ir de la mano de las actividades del libro. Sale página 26. Ok, nos da una información, características de las reseñas. Las reseñas son textos casi siempre breves en los que se presenta de un resumen de una opinión en torno a una obra. ¿Sale? Las reseñas, para cumplir con su intención comunicativa, siempre incorporan opiniones argumentadas, es decir, sustentadas. La persona reseñista responde a lo largo del texto que le gustó o pareció más interesante, por qué no le gustó o por qué. Nuevamente, en la página 30, nuevamente nos presenta lo que es la lectura y lo que es efectivamente actividades relacionadas a la lectura. Nuevamente otra lectura, Polvo somos, el fútbol de la calle, y nos menciona otras actividades, página 32, 33, si se fijan, lectura y respuesta a lo que es preguntas relacionadas a la lectura anterior. Se mantiene la tendencia, ok, miren, tema 3, describir y opinar. La reseña, como ya hemos mencionado en esta secuencia, principalmente describen y presentan opiniones. Describen cuando responden las preguntas de qué trata y presentan opiniones cuando personas reseñistas hacen una valoración del contenido de la obra. Y aquí nos menciona, mira, una reseña describe, brinda un resumen de la obra, es decir, responde la pregunta de qué trata pero sin resolver el final. Una reseña valora, incluye la opinión de la persona reseñista, o sea, indica si la obra le gustó o pareció interesante. Y una reseña argumenta, respalda con información su opinión, es decir, explica los motivos de su valoración. Al emitir su opinión, la persona reseñista puede emplear expresiones como las siguientes: en mi opinión, para mí, desde mi punto de vista, a mi modo de ver, me parece que creo. ¿Tú cómo harías una reseña? En tu opinión, ¿qué te gusta comer? O sea, le digo, es para que tengas la actividad, ¿no? Te vayas entendiendo con nosotros. Más actividades, página 36, o como les hemos mencionado, actividades lo que son lecturas. Ojalá seamos pianistas, página 40. Es una lectura, chicos, página 40. Y lógicamente en la siguiente página nos estarán haciendo preguntas relacionadas a esa lectura, ¿sale? En la página 42, recuerden, regularmente vienen las actividades que debimos de haber realizado en la revisión. Si tienes el libro de actividades, qué actividades debimos, y tiempo, desde luego, que es lo más recomendable, que tengan tiempo para realizar sus actividades. Sí, desde luego, este es un bote salvavidas para ver qué temas vienen en el examen, en cierta manera darnos una idea. Es un mini acordeón digital en buen plan, desde luego no lo pueden poner ahí en medio del examen porque pues, es más si se fijan de qué se trata, ¿va? De qué viene el libro. En las actividades, página 42. Elegimos un problema que afecta a la comunidad, como mencionamos los ejemplos de la basura, no sé, el grafiteo también puede ser. Localice textos en los que puede investigar sobre dicha problemática, algún periódico, son ideas, ¿sabes, chicos? Reconocí y registré los datos de identificación de 2 textos que me servirán de fuentes de consulta. Recuerden, ubicar un problema en tu calle, en tu colonia, en tu ciudad, mentalmente lo puedes hacer. Localiza textos, eso sí lo puedes buscar en internet, ve algún video en YouTube, infórmate. Y redacta argumentos sobre la importancia de atender o prevenir la problemática seleccionada. En una hoja en tu libretita, chicos, recuerden, tienen su libretita para las actividades. Y yo me propongo, ahora sí, como les comento, nosotros los invitamos a que realicen sus actividades. El libro nos lleva de la mano, es lo que me gusta muchísimo de estos libros que siempre, y recuerda, es mi primera impresión, yo no lo he visto, hay cosas que no sé, hay cosas que me invento para hacer más amena la plática. Te invito, tu café, tus palomitas, tu coca, tu desayuno, no te puedes dormir, veme un rato en lo que a ver si te duermes, no sé, ¿vale, chicos? Vamos a secuencia 2, textos que tratan el mismo tema. Okay, vienen las preguntas. No quiero que me pase lo que la otra vez en la otra, que estaba todo perdido buscando quién dice. Esas son actividades, ¿sale? De la página 43, para que digan, ¿por qué se va tan rápido? Mira, la página 43 es
La lectura, y vienen las actividades, sale 46. Y nuevamente, viene acá en la 47 más actividades relacionadas a las lecturas. Me voy directamente al tema 1, ¿sale? Que es lo que es la información como que sí más digerida y los temas clave que vienen en el examen y dentro de su libro, porque es lo que les van a preguntar. O son los tipos de temas o actividades que van a ver dentro de su examen. Recuerda, estamos en Lengua y Comunicación 3, Modelo de Educación para la Vida, Aprende INEA, tema 1, preguntas orientadoras. Es común que las personas tengamos necesidad de información por algún tema, acontecimiento, producto ante otros. En estos casos es recomendable que antes de adentrarse en la búsqueda de información, te formules preguntas sobre lo que quieres o necesitas. En resumen, para investigar o buscar información sobre algo, los primeros pasos son: 1. Tener claro el asunto de que requieres obtener más información, un tema, un acontecimiento, un producto, un servicio, entre otros. 2. Plantearte preguntas sobre lo que quieres o necesitas saber de ese asunto. Al formular tus preguntas orientadoras, es necesario que tomes en cuenta que para que alcance su propósito, estas necesitan cumplir con las siguientes características. Preguntas orientadoras deben de ser pertinentes, deben relacionarse con el asunto general que vas a investigar. Las preguntas orientadoras deben de ser relevantes, deben de ser importantes para que lo que globalmente quieres saber o aprender. Las preguntas orientadoras deben de ser precisas y claras. Es necesario que expresen sin rodeos lo que deseas o necesitas saber. ¿Vale? Aquí viene lo que es una actividad. Vamos en la página 52. Nuevamente lee las siguientes preguntas orientadoras. Como qué preguntas son orientadoras. ¿Quién fue la primera persona en el mundo que fue diagnosticada con hipotiroidismo? No lo sabemos, preguntémosle a Google, preguntémosle a Alexa, preguntémosle a nuestro primo que está al lado escuchando de Metiche, no sé, sale chicos. Si tenemos el libro, tratemos de realizar las actividades, que es la invitación. Más actividades, anota de qué investigarás problemas elegidas, preguntas orientadoras. ¿Tú qué preguntas orientadoras te estarías imaginando? ¿Sale? Comparte tus preguntas con familiares o amistades, como te he comentado varias veces. Si no te gusta salir, si te da miedo, pregúntatelas a ti mismo, ¿sale? Tema 2. Las fuentes de información y su confiabilidad. Una vez que tienes claridad de lo que necesitas aprender o conocer del asunto que vas a investigar, es momento de localizar y consultar fuentes de información. Las fuentes de información se clasifican por el origen de su información o por su tipo de comunicación, como se muestra en el siguiente esquema. Vamos a ver el siguiente esquema, si se ve o qué va. Fuentes de información, por su origen, directas o primarias, son documentos orales escritos o audiovisuales de primera mano o de evidencia directa, como testimonios de quienes participaron en el hecho que se investiga, autobiografías, cartas, entrevistas, leyes, actas y fotografías. Fuentes de información por su origen pueden ser directas o primarias, son documentos orales, escritos o audiovisuales. Fuentes de información por su origen indirecta o secundaria, son documentos o escritos de personas que no estuvieron en el suceso que se investiga. Fuentes de información por su origen indirectas o secundarias, son documentos o escritos de personas que no estuvieron en el suceso que se investiga. Por su comunicación. La fuente de información por el tipo de comunicación puede ser oral, escrita o audiovisual. La fuente de información por el tipo de comunicación oral son testimonios hablados o grabaciones de audio. Las fuentes de información por el tipo de comunicación escrita, documentos impresos o digitales que han sido registrados mediante la escritura, por ejemplo, cartas, notas periodísticas, artículos, entre otros. Fuentes de información por el tipo de comunicación audiovisuales combinan imágenes y audios como grabaciones en video, reportajes, transmisión en televisión o internet, tutoriales, entre otros. Yo te preguntaría, ¿esta fuente de información que estamos haciendo llegar este video es oral, escrita o audiovisual? ¿Sale, chicos? Seguimos a lo que es la página 56. Cuando busques o selecciones fuentes de información, generalmente no son confiables,
pueden ser confiables o casi siempre son confiables. Tengan cuidado con lo que bajan en internet, ¿sale, chicos? En la actualidad el internet ha facilitado el acceso a la información, como sabemos. Nuevamente lecturas, página 58, página 59 es la lectura, y como sabemos, ejercicios relacionados a las lecturas que precisamente nos presenta, ¿sale? Nuevamente, ok, página 62, tema 3, revisión y contraste de información. Elegir una fuente de información confiable para conocer o aprender algo, aunque resulta indispensable, no toda la tarea es en el proceso de investigación. Además de esto, se necesita leer la información y compararla. Al leer los textos que elijas como fuentes de información, verifica que su tema en el que deseas investigar. Presta atención a cada párrafo que distinguir las ideas más relevantes y toma nota de la información que te ayudará a responder tu pregunta. Que en este caso, digamos que queremos hacer los mejores tamales del mundo. Le preguntamos a la clásica abuelita que los hace todos los diciembres, y le preguntamos a nuestra mejor amiga que le quedan muy buenos los de dulce o los de chicharrón. Digo, ahora sí, ahí tomamos un contraste de que ella dice que le echa polvo de hornear, que a mí no me gusta porque los esponja, u otra que dice que le echa Coca-Cola para los de dulce. Van teniendo sus secretos, pero ese es un contraste de la información. ¿Sale, chicos? Página 64, nuevamente actividades de lectura para quien tiene su libro, y las preguntas. Nuevamente lo que nos comenta, chicos, página 68, lectura sobre el cáncer de pulmón, que es una de las enfermedades que debemos de cuidar mucho, el diagnóstico del cáncer de pulmón. Y nuevamente, como les comento, la tendencia a las preguntas hacia la lectura que estuvimos realizando. De ahí nos vamos a 72, 73, ok. En la 74 sale la revisión para escuchar los temas del examen. Tema 4, pronombres y sinónimos. Los pronombres. Los pronombres son palabras que sustituyen a un nombre de persona, animal, lugar o cosa. Comúnmente se utiliza para evitar la repetición de una palabra, o sea, para referirse a algo que ya mencionó, como se muestran los siguientes ejemplos. La persona asesora de Linnea resolvió mis dudas. Ella siempre explica muy bien. El cáncer se desarrolla por el crecimiento desmedido de células. Estas forman tumores. Existen distintas clases de pronombres. Dos de los que más usamos son los personales y los demostrativos. En este caso, ella y estas. Los pronombres son palabras que sustituyen a un nombre de persona, animal, lugar o cosa. Comúnmente se utilizan para evitar la repetición de una palabra, o sea, para referirse a algo que ya se mencionó, como se muestran los siguientes ejemplos. Ella es el pronombre. La persona asesora de Linnea resolvió mis dudas. Ella siempre explica muy bien. Los pronombres. Los pronombres personales son los que comúnmente empleas para referirte a las personas, es decir, su nombre, yo, tú, él, nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas. Ejemplo, mi hermano también acreditó su primaria en el Linnea. Él le echó muchas ganas. Otro ejemplo, Carmen, Laura y María me invitaron a una fiesta. Ellas pasarán por mí. Los pronombres personales son los que comúnmente empleamos para referirse a las personas, es decir, su nombre, yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, ellos y ellas. En los ejemplos de un pronombre, en este ejemplo que les voy a dar, el pronombre es él. Mi hermano también acreditó su primaria en el Linnea. Él le echó muchas ganas. Los sinónimos. Un sinónimo es una palabra o expresión que tiene un significado igual o muy parecido a otra. El conocimiento y uso de sinónimos enriquece tu vocabulario y facilita la comprensión de textos. Algunos ejemplos de sinónimos son: abundante es igual que mucho, acabar es igual y finalizar, fácil es similar o igual a sencillo, investigación es igual a estudio,
Al emplear sinónimos debes prestar atención al contexto, pues hay algunos que no siempre pueden sustituirse. Por ejemplo, ficha y corcholata son sinónimos cuando refieren a un tapón que sirve para cerrar botellas. Sin embargo, debido a que ficha también significa pieza de papel o cartulina, puede registrar datos. Estas palabras no siempre pueden sustituirse entre sí, como puedes revisar en los siguientes ejemplos. En la botella tiene una ficha colorida. En la botella tiene una corcholata colorida. Solicité una ficha de inscripción. Solicité una corcholata de inscripción. Si te fijas, pues no, ficha de inscripción, sí, efectivamente, es un documento. Pero solicité una corcholata de inscripción, pues ahí sí como que ya se pierde. ¿Sale, chicos? En la página 77 nos invita a consultar nuestro diccionario si desconocemos el significado de cada palabra. Vamos a hacer un examen. ¿Qué significa saltar? ¿Qué para ti es pequeño? ¿Qué actividad para ti es fácil? Yo pregunto, imagínate la respuesta, ¿va? ¿Qué te imaginas que es un lugar alumbrado? ¿Qué comprarías algo económico? Para ti, ¿qué es algo bonito? ¿Qué es un libro? ¿Qué hace una escritora? ¿Qué significa crear? ¿Qué es escribir? ¿Qué es algo frágil? ¿Qué es lo contrario de confirmar? ¿Qué es lo contrario de sencillo? Si el espacio está luminoso, significa que está algo barato, algo chico. ¿Qué es brincar? ¿Qué es algo hermoso? ¿Una autora hace autos? Invéntate un verso de ti. ¿Qué es una obra? ¿De teatro o de construcción? Redacta 3 palabras con la letra E. Corroborar es como robar. Endeble, ¿qué es? Ok, nuevamente página 78, como saben empezamos lo que son las lecturas y regularmente pues, las actividades a realizar. ¿Vale? Nuevamente igual, actividades de lectura. Se supone que realizamos algunas actividades en la página, lo que es página 82. Formulé preguntas orientadoras para investigar sobre la problemática que elegí atender en mi proyecto. Recuerden que hay proyectos que terminar. La invitación es que los hagan si tienen tiempo, chicos. Si estamos viendo lo que es el tema de examen, este libro les va a dar una idea de todo lo que viven, en cierta manera. Tampoco no viene así tal cual, pero pues no me llegan tan fríos, que yo sé que a veces nos ganan las actividades, los niños, el trabajo, la vida, pero bueno, aquí estamos. Revisé que mis preguntas fueran pertinentes, claras y relevantes, los ejercicios. Evalué la confiabilidad de las fuentes que elegí en la secuencia 1. Leí las fuentes para localizar la información y elaboré un cuadro de doble entrada para comparar la información de las fuentes revisadas. ¿Sale? Abreviación de textos, secuencia 3, 83. En esta secuencia practicarás la elaboración de resúmenes y síntesis, por lo que reforzarás tus habilidades para identificar la información más relevante de un texto. Además, te familiarizarás con el uso de fichas que sirven para registrar este tipo de información, ya sea con el fin de estudio o para repasar y recordar un tema de tu interés. Recuerda que la invitación es que tengan su libro a la mano. Nuevamente, la tendencia es la lectura y algunas actividades de la lectura. Y aquí nos explica, tema 1, ideas principales y secundarias. Los textos expositivos son los que, como su nombre lo dice, exponen un tema, es decir, buscan explicarlo para que las personas lectoras lo comprendan y sepan más de este. Los textos ordenan las ideas que sirven para explicar el tema, es decir, distribuyen la información para que la comprendamos. En cada párrafo se explica una idea principal
una o varias ideas secundarias. Para distinguir la diferencia entre ideas principales, secundarias, revisar el siguiente esquema. Ideas de un párrafo son principales. Expresan lo más relevante que se dice del tema y si eliminan los párrafos pierde su sentido. Las ideas de un párrafo secundaria son ejemplos, aclaraciones o explicaciones que se introducen en cada párrafo para detallar la idea principal. ¿Sale? Texto expositivo, texto, tema de un texto, párrafo, idea principal, idea secundaria. Nuevamente un texto y actividades de lectura. Resumen y síntesis. El resumen y la síntesis consisten en expresar brevemente la información de un texto, es decir, únicamente enuncian las ideas más relevantes del texto original. Para abreviar la información de un material de lectura, ya sea mediante un resumen o una síntesis, es recomendable que realices las siguientes acciones. 1. Identificar el tema del texto, léelo y responde la pregunta de qué se trata. 2. Vuelve a leer el texto del párrafo, vuelve a leer cada párrafo y diferencia las ideas principales de las secundarias. Recuerda que las ideas principales son las que expresan lo más relevante que se dice del tema en un párrafo. Por lo general, en cada párrafo hay una idea principal que se complementa con ideas secundarias de ejemplificación, aclaración o explicación, entre otras. El resumen y el síntesis consisten en expresar brevemente la información de un texto, es decir, únicamente anuncian las ideas más relevantes del texto original. Vale, chicos, si tienes tu libro, en la página 96 vienen actividades de lectura y lógicamente preguntas relacionadas a lo que es las lecturas que estamos haciendo. Como esta es una revisión, nuevamente página 102, lecturas y actividades. Si tienes tu libro, qué mejor. Si en cierta manera estamos preparándonos para el examen. Tema 3, fichas de trabajo. Cuando se revisan diferentes fuentes de información bibliográfica, revistas, libros, páginas de internet, por ejemplo, con la intención de hacer un documento escrito o de conservar la información más relevante para luego estudiarlas, es de una gran utilidad las fichas de trabajo. ¿Qué son las fichas de trabajo? Las fichas de trabajo son documentos en los que se registra de forma organizada y breve la información más relevante de un texto. Generalmente se elaboran en rectángulos de cartulina, aunque también se pueden hacer en hojas o computadora. En cualquiera de los casos, los elementos de una ficha de trabajo son los siguientes. En el extremo superior izquierdo se anotan los datos de identificación de la ficha, es decir, el tema y su caso, el subtema que se escribe más de una ficha para el mismo tema y subtema deben numerarse. ¿Sabes, chicos? Bueno, aquí igual le pueden ponerle pausa, ver la ficha que tiene aquí el ejemplo. Pueden buscar una imagen de ficha de trabajo en internet, también la pueden ver, ¿sale? 105, y nos lleva a realizar algunos precisamente actividades relacionadas a las fichas de trabajo. Lógicamente, pues bueno, aquí nos vamos ok. Tema 4. Registro de datos bibliográficos. Los datos bibliográficos son los que permiten identificar la fuente de información, es decir, la autoría, título, lugar, responsable y año de publicación. Existen diferentes formas de registrar los datos bibliográficos de una obra. A continuación, te mostraré una para libros impresos y textos retomados de internet. ¿Cómo se pone para libros? Apellido, nombre del autor, autora, título, lugar de publicación, editorial, año de publicación. Datos retomados de internet, apellido, nombre del autor o autora, artículo, lugar de nombre de la página del año de publicación, dirección electrónica, consulta, fecha de consulta. Registro de datos bibliográficos es: los datos bibliográficos son los que permiten identificar la fuente de información, el origen, es decir, la autoría, título, lugar responsable y año de publicación. Página 109, 110, actividades. Nos vamos a la 114, chicos. Nuevamente son
actividades de lectura y lógicamente las actividades que nos pide realizar, ¿sale? En la página 118 redacté las actividades que debemos de haber realizado, si no algo nos quedó pendiente. Redacté una síntesis de cada texto que elegí en las secuencias del 1 a 2 de esta unidad. Revisé los avances de mi investigación con el fin de determinar si ya cuento con la información suficiente para explicar la problemática. Elaboré fichas de trabajo con información relevante, ¿vale? Secuencia 4. Presentación oral de un tema. En esta secuencia reconocerás y pondrás en práctica acciones y recomendaciones para la presentación oral de un tema. Esto resulta de gran utilidad en tus presentaciones en el trabajo, en alguna asamblea o en tu comunidad o en otras actividades de las que debes expresarte frente a muchas personas. ¿Sabes, chicos? En algunas actividades, como ya sabemos, actividades a realizar, va preguntando. Y tema 1. Exposiciones y lenguaje formal. Una exposición es un discurso oral o escrito en torno a un tema o asunto determinado. A quien presenta el tema se le llama persona expositora, mientras que el conjunto de personas que escuchan la presentación se les denomina audiencia, la cual puede estar presente de forma física o virtual, es decir, pueden encontrarse o no en el mismo lugar que la persona expositora. Si no se ubican en el mismo sitio de quien expone, utilicen una computadora, celular o televisión para estar presentes a distancia. Por lo general, este tipo de discursos es recomendable emplear lengua formal y utilizar apoyos gráficos, láminas, esquemas, fotografías, mapas que sirvan para complementar o ejemplificar lo expuesto. ¿Sale? La exposición es un discurso oral o escrito en torno a un tema o asunto determinado. Nuevamente en la página 126 nos da algunas actividades de lectura. Tema 2, exposiciones orales. La exposición oral tiene diferentes etapas, partes de la exposición: presentación, planteamiento, desarrollo y cierre. En la presentación, partes de la exposición. En la presentación, la persona expositora da la bienvenida y se presentará. Partes de la exposición, planteamiento. Se menciona el tema y la importancia de este. Parte de exposición, desarrollo. Se expone la información para explicar el tema. Partes de la exposición y cierre. Se vuelve a mencionar lo más importante del tema. En ocasiones se abre un espacio para resolver dudas. Página 130, desde luego nos da algunas actividades de lectura si tienes un libro, y a partir de ahí vienen preguntas relacionadas a las lecturas. Tema 3, guión de exposición. Una vez que has seleccionado el tema, un guión de exposición, el cual es un recurso de apoyo en el que se plasma las ideas generales que presentarán frente a una audiencia. Recuerda que la exposición oral iniciará presentándote, luego indicarás el tema y justificarás su selección porque es importante. Esto conforma la presentación y planteamiento, ¿sale? El guión de exposición escrito breve que sirve de guía te permite organizar la información antes de mencionarla. En pocas palabras, el guión puedes anotar las ideas generales que te mencionarás en la explicación a lo largo de la exposición. Es como tu acordeón, ¿sale, chicos? Algunas lecturas, como les comparto, página 136, lecturas y actividades relacionadas a esas lecturas, nuevamente 138, 139, tema 4, apoyos visuales. Una vez que tienes organizada la presentación en tu guión, lo siguiente es crear los apoyos visuales que utilizas durante la exposición. Los apoyos visuales son recursos iconográficos que sirven para reforzar o complementar la información que se comparte de manera oral o para que la persona expositora recuerda lo que debe explicar. Los apoyos audiovisuales son imágenes, pueden ser fotografías o ilustraciones, pueden ejemplificar o ilustrar las ideas expuestas. Los apoyos individuales pueden ser gráficos, sirven para complementar las ideas que se exponen. Algunos ejemplos son los mapas geográficos, gráficas y mapas conceptuales. Otra vez, chicos, actividades de lectura
y nos va a preguntar relacionado a eso. Ok, tema 5. Presentación frente a audiencia. Además de preparar el tema y los recursos que emplearás en una exposición, es necesario considerar la forma como vas a decir la información para que tu presentación sea exitosa. Por ello, enseguida te recomendamos algunas estrategias que puedes considerar para mantener la atención de la audiencia. Cuida la velocidad con la que hablas, explica con claridad y sin rodeos, presta atención a tu lenguaje corporal, cuida tu entonación, recuerda que tienes un guión y haz preguntas que te permitan interactuar con las personas que estás hablando. ¿Vale, chicos? Nuevamente, página 148, 149, actividades de lectura y algunas actividades a realizar. Ok, recuerda que si tienes el libro, página 153, de las actividades que debemos de haber realizado, definir el día y hora de lugar para una presentación, puedes imaginártelo o si tienes la oportunidad, hazlo con tus amigos, con tus familiares. Elabora un guión en el que sintetices la información investigada, realiza apoyos visuales útiles para explicar la importancia de tu guión, lleva a cabo la presentación, acorde junto con la audiencia 3 compromisos para atender o prevenir la problemática expuesta. Digamos, quién le toca lavar los trastes o a quién le toca tomar la basura. Jueguen con su libro, chicos, llévense de la mano. Unidad 2, subgéneros narrativos y poéticos. En esta unidad explorarás el lenguaje literario en textos narrativos y poéticos. Revisarás y escribirás textos bibliográficos, te adentrarás en las características de algunos subgéneros narrativos, analizarás canciones y crearás juegos poéticos. En el proyecto Escribo sobre las personas de mi comunidad, emplearás las diversas estrategias de escritura revisadas. Subgéneros narrativos. Secuencia 5. En esta secuencia leerás y analizarás algunos cuentos, identificarás su temática y la manera en la que organizan los hechos, su ambiente y características de sus personajes. Con base en ello, reconocerás las peculiaridades de algunos subgéneros narrativos. Como saben, página 158, lecturas y actividades. Lecturas y actividades. Ok, tema 1, 162. Estructura de los textos narrativos. Narrar es contar hechos reales o ficticios. Es relatar acontecimientos y ubicaciones en el tiempo. Existen diferentes tipos de narraciones: cuento, novela, crónica, leyenda, fábula, memoria, autobiografía, anécdota, entre otras. Las narraciones, que pueden ser orales o escritas, generalmente tienen una estructura que se compone de planteamiento, ruptura, desarrollo, clímax y desenlace. Narrar es contar hechos reales o ficticios, es relatar acontecimientos y ubicarlos en el tiempo. Existen diferentes tipos de narraciones como cuentos, novelas, crónicas, leyendas, fábula, memoria, autobiografía, anécdota, entre otras. Las narraciones pueden ser orales, escritas, generalmente tienen una estructura que se compone de planteamiento, ruptura, desarrollo, clímax y desenlace. El planteamiento. Situación inicial de la narración. Ruptura. Es el momento en que se modifica la situación inicial. Desarrollo y clímax. El desarrollo incluye todas las acciones que realizan los personajes, y desenlace, también conocido como final, es cuando se presenta la solución a la problemática o se llega a un acuerdo o convenio. 164, como sabemos, presentan lecturas. Algunas actividades a realizar. Tema 2. Personajes de la narración. Se les llama personajes a quienes realizan acciones en una historia. Pueden ser personas, animales o cosas. Por su importancia, se clasifican en principales y secundarios. Personajes en las narraciones pueden ser personajes principales, personajes secundarios. Un ejemplo de personajes principales son quienes sostienen la historia, forman parte del conflicto más importante y su presencia es constante a lo largo del resto. Personaje secundaria. A diferencia de quienes protagonizan, se involucran menos en las consecuencias que surgen del conflicto más importante. Para ti, en la última película que viste, ¿quién era un personaje principal y quién era un personaje secundario? ¿Sale? Como sabemos, 168 vienen algunas actividades de lectura.
169 más lectura y nos da algunas actividades para realizar, ¿sale? Tema 3. El ambiente de la narración. En las historias, además de acciones y personajes que les realizan, siempre hay un ambiente o espacio que se construye con aspectos físicos, psicológicos o sociológicos. Ambientes de la narración. Puede ser un ambiente físico. Es el lugar y tiempo en el que se desarrolla la historia y puede ser real o imaginario. Ambiente de la narración puede ser un ambiente psicológico. Es el ambiente de terror, incertidumbre, alegría o aventura. Este es el resultado de las acciones de los personajes y de los espacios en los que se genera la historia. Un ambiente de la narración también es el ambiente social. Se refiere a las condiciones sociales del espacio o de las circunstancias en las que se desarrolla la historia, por ejemplo, pobreza, inclusión, exclusión, entre otras. ¿Sale? Entonces, el ambiente de una narración. Existen ambientes de la narración, ambiente físico, ambiente psicológico o ambiente social. Actividades de lectura, página 176, algunas actividades. Tema 4, tema y trama. El tema literario de una narración es el asunto que trata la historia o que puede sintetizarse en una frase breve, por ejemplo, la investigación de un crimen, el ataque de seres de otro planeta a la Tierra, la historia de una casa embrujada, la historia de amor imposible, entre otras. La trama es la forma en la que se organizan las acciones para contar la historia. Existen distintos tipos de tramas. Dos de estos son la lineal y la circular. La lineal trama lineal tiene un planteamiento, ruptura, desarrollo, clímax y desenlace. La trama circular tiene un planteamiento, una ruptura, un desarrollo, un clímax, un desenlace y entra otro planteamiento, otra ruptura y otro desenlace. ¿Sale? Trama lineal, trama circular. El trama es una forma en la que se organizan las acciones para contar la historia. Nuevamente, actividades de lectura y actividades relacionadas a esas lecturas anteriores. Tema 5. Los subgéneros. A lo largo de la historia de la literatura oral o escrita, ha habido temas, ambientes y tipos de personaje que se han empleado de forma regular en relatos diferentes, llegando a constituir subgéneros narrativos. Un subgénero, entonces, agrupa a obras que comparten su tema principal y algunos otros elementos, como ambientes, tipos de personaje o formas de contar la historia. Ejemplos de subgéneros narrativos son los siguientes: policíaco, ciencia ficción y terror. El subgénero policíaco, que se caracteriza por sus historias en torno al crimen o delitos. Subgénero de terror. Las narraciones de terror o misterio se caracterizan por crear ambientes de miedo o tensión. Subgénero de ciencia ficción. Narraciones que comúnmente centran sus historias en mundos imaginarios. ¿Recuerdas alguna película policíaca? ¿Recuerdas alguna película de terror? ¿O alguna película de ciencia ficción? ¿Sale? Página 186, actividades, 187, una lectura amplia. Y desde luego vienen las preguntas. Nuevamente una lectura amplia, 193, 194, y vienen las preguntas relacionadas a lo que es precisamente esas lecturas. ¿Sale, chicos? En la página 200, recuerden, tuvimos que haber realizado estas actividades y tenemos nuestros libros, y tenemos todo el tiempo. Seleccionamos a 4 personajes que admiramos y consideramos relevantes para nuestra comunidad. Verifiqué que las personas que sean originarias o viven en mi comunidad. Considero que una de las personas sean más compositores o conozco a alguien por la música en mi comunidad. Justifico mi selección de personas. Bueno, digo el por qué considero que estas personas son importantes para la comunidad. Un músico. Reconocí o escribí las características de las personas que elegí. Digamos que el señor le quedan muy buenos los tacos, el señor de la tienda es muy amable, el señor que nos lleva el garrafón del agua no nos da bien nuestro cambio. No sé, digo, ahora sí, si te fijan son ideas, chicos. De todos modos, recuerden que hay actividades que debemos de estar complementando. Página 201, autobiografía, un relato de vida. En esta secuencia, reconocerás las características y recursos de los textos autobiográficos. Además, pondrás en práctica la escritura mediante la redacción de tu historia de vida.
¿Sale? Entonces, página 201. Como saben, actividades de lectura. Esas, si tenemos nuestro librito a la mano, hagámosla por favor. Tema 1. Intención comunicativa y características de las autobiografías. Las autobiografías son textos narrativos, es decir, relatos que tienen la intención comunicativa de dar a conocer la historia de vida de una persona. Por ello, estos textos comúnmente responden a la pregunta: ¿dónde y cuándo nació la persona? ¿Dónde creció? ¿Quiénes la criaron? ¿Cómo es su familia? ¿Actualmente a qué se dedica? ¿Cuáles son sus metas a corto o largo plazo? Intención comunicativa y características de las autobiografías. La autobiografía son textos narrativos, es decir, relatos que tienen la intención comunicativa de dar a conocer la historia de vida de una persona. La autobiografía se distingue principalmente porque es la propia persona biografiada quien la escribe. Una autobiografía se distingue principalmente porque es la propia persona biografiada quien la escribe. ¿Sabes? Okay, actividades de lectura y ejercicios para responder. ¿Sale? Tema 2. Narraciones en orden cronológico. La palabra cronológico proviene de dos vocablos griegos: cronos, que significa tiempo, y logos, que quiere decir palabra o pensamiento. Cronológico, por lo tanto, hace referencia a organizar los pensamientos o las palabras conforme al tiempo. Tema 2. Narraciones en orden cronológico. La palabra cronológico proviene de dos vocablos griegos: cronos, que significa tiempo, y logos, que quiere decir palabra o pensamiento. Cronológico, por lo tanto, hace referencia a organizar los pensamientos o las palabras conforme al tiempo. Actividades de lectura, la 216, y lógicamente responder a esa lectura que acabamos de hacer. Tema 3. Descripciones y reflexiones. La autobiografía emplea distintos recursos para enriquecer los acontecimientos que narran y, a su vez, mantener la atención de las personas lectoras. Entre estos recursos se encuentran la descripción y las reflexiones. La descripción se utilizan para especificar, detallar o dar pormenores de las situaciones, lugares y personas que se incluyen en la narración. O reflexiones. En las autobiografías comúnmente se incluyen reflexiones, es decir, la persona autora se detiene sobre ciertos acontecimientos o hechos para explicarle a la persona lectora si estos afectaron positiva o negativamente en su vida. ¿Vale? Descripciones y reflexiones pueden ser descriptivas o de reflexionadas. Actividades de lectura, como hemos encontrado. Tema 4. Los diálogos en las narraciones. En las autobiografías se suelen recrear las conversaciones que sucedieron en los hechos que se narran. Al introducir diálogos para marcar de qué se trata la recreación de una conversación, es necesario emplear las comillas o la raya. La raya se utiliza para introducir diálogos que se escriben en un renglón aparte o para distinguir a quien narra dentro de los diálogos. Las comillas introducen diálogos cuando no se escriben en un renglón aparte. ¿Vale, chicos? Entonces, como sabemos, algunas actividades de lectura y preguntas relacionadas a eso. Tema 5. Organización del texto de párrafo. En párrafo. La organización del texto en párrafo. El párrafo es una porción de un escrito compuesto por conjunto de oraciones que se relacionan entre sí, porque tratan de un solo tema o idea. El párrafo es una porción de un escrito compuesta por un conjunto de oraciones que relacionan entre sí porque tratan un tema o idea. Las lecturas. Vamos en la página 232, nuevamente lecturas
y pues actividades que debemos de haber realizado. Recuerden que siempre se las recuerdo, si tienen su libro y con tiempo, adelante. Si no, pues mentalmente o aprovechamos el tema para el tema del examen. Entonces, de las actividades, seleccioné una persona de mi comunidad para escribir su biografía. Alguien, nuestro abuelito, al señor de la tienda, alguien que estimemos, al señor cura, veámoslo, ¿sale? Investigué la vida de la persona que elegí, completé una tabla de la información, enlisté en orden cronológico sus momentos más importantes, redacté un borrador y revisé y corregí mi borrador de la persona de autobiografía, ¿sale? Análisis de canciones, chicos, página 235. En esta secuencia analizarás diferentes canciones, por lo que identificarás su estructura y algunos recursos literarios que utilizan este tipo de textos. ¿Sale? Página 236, actividades, empezamos con las lecturas. Y tema 1, elementos de las canciones. Las canciones son creaciones musicales que por lo regular están acompañadas de letra, organizadas en versos. Son composiciones poéticas, ya que emplean recursos literarios para embellecer el lenguaje y tener ritmo, además de que su intención comunicativa es evocar emociones. En las canciones se pueden localizar los siguientes elementos. En los elementos de las canciones tenemos un tema, tenemos una melodía y tenemos un mensaje. Las canciones son creaciones musicales que por lo regular están acompañadas de letra organizada en versos. Son composiciones poéticas y las emplean recursos literarios para embellecer el lenguaje y tener ritmo, además de que su intención comunicativa es evocar emociones. Los elementos de la canción es tema, melodía, mensaje. El tema se refiere al contenido o asunto de que trata. La melodía es una sucesión de sonidos que generan el ritmo. Y el mensaje se refiere a la manera particular de la persona autora. ¿Sale, chicos? Actividades, lecturas, 244. Vamos todavía con lecturas y actividades. Tema 2. Estructura de las canciones. La parte de una canción son introducción, estribillo, puente, coda y final. Partes de la canción, la introducción, inicio de la canción previo a la letra. Partes de la canción, estribillo, repetición de un verso o conjunto de versos. Parte de la canción, puente, momento en que la canción llega a la mitad de su interpretación. Parte de la canción, coda o final. Parte en la que cierra la canción se reconoce porque habitualmente se repite el estribillo o se hace más tenue la música. ¿Sale, chicos? Como sabemos, actividades de lectura, ejercicios. Nos encontramos con los subgéneros musicales. Los géneros conjuntan tipos de música de acuerdo con ciertos criterios afines, como las características sonoras o la función que desempeñan en la sociedad. De esta manera puedes encontrar música religiosa, clásica, popular. Algunos subgéneros como el rock musical, el uso de guitarras, bajos eléctricos y baterías. El subgénero de la salsa se considera como bailable, alegre y festivo. El subgénero de la cumbia, sonidos indígenas y africanos. El subgénero de la trova tiene sus orígenes en Francia y Cuba. El subgénero del jazz, producto de la cultura afroamericana. El subgénero de la bachata es un subgénero bailable proveniente de la combinación del bolero, el son y el merengue. El subgénero del reggae se caracteriza por un sonido lento y predomina el bajo y la batería. El subgénero que se queda por el pop, por su sencillez y pegajosa de su música. ¿Vale, chicos? Lógicamente me estoy dando una revisión rápida. Recuerden que es darnos una idea. Si tienen su libro, qué mejor. Pero nos damos dando una idea de qué se trata el examen. Tema 4, y vamos revisando el libro paso por paso. También para que no se sientan abandonados o dejados a la buena de Dios. No, chicos, revisen su video, pónganle pausa, tómense un café, vayan al sanitario, manden un WhatsApp. Si ya se durmieron, vean por lo menos a ver si se acuerdan en qué minuto se quedaron, para que lo vuelvan a retomar. Si están lavando los trastes, es lo padre de este tipo de videos, chicos, por eso me gusta compartirlos.
Tema 4, página 257, canciones y recursos literarios. Las canciones de todos los subgéneros emplean en alguna medida recursos literarios o juegos de palabras para dar mayor musicalidad a las letras. A ver, chicos, ok, lecturas y actividades, de 262 lecturas y actividades, pues lógicamente no nos vamos a enfocar tanto en eso. 268, tuvimos que haber realizado algunas actividades, como por ejemplo, seleccioné una canción que relaciona con mi comunidad o con mi entorno. Hagámoslo mentalmente ahorita, chicos. Seleccionemos una canción, la que se les venga a la mente. Analicé la canción seleccionada. ¿Qué les gusta de su canción que seleccionaron? ¿Les trae algún recuerdo, algún dolor, algún corazón roto por ahí? Investigué sobre la vida de la persona compositora, intérprete, pues fue la de Gloria Trevi y ella las escribió, pues ya se imagina todo el caos, no sé, Joan Sebastián bien enamorado, no sé, chicos, ¿sale? Pero este ejemplo o este breve ejercicio hasta mentalmente lo podemos hacer. Reconocí el subgénero musical del que representa a dicha persona, mi artista favorito, de qué género musical es, la canción que más me gusta, qué subgénero musical es rock, es balada, es bachata. Elaboré un cartel para difundir la vida de la persona seleccionada. Me lo pude imaginar, o tal vez tengo el póster de los Temerarios ahí en mi cuarto, chicos, de los Tigres del Norte, el del Tri. Cada quien, chicos, es válido. Pero si se fijan, esos ejercicios los podemos hacer mentalmente. Si tienes tu libro, pues qué mejor. 268. Vamos a juegos poéticos, secuencia. En esta secuencia conocerás, revisarás y escribirás juegos poéticos, por lo que identificarás las formas en que estos organizan su contenido y reconocerás los recursos que se utilizan para jugar con la disposición de las palabras, letras y sonidos. Actividades 270, actividades de lectura. Ok, tema 1, disposiciones del texto poético. Los textos poéticos son composiciones que transmiten emociones e ideas mediante un lenguaje embellecido, lo que se logra con diversos juegos o recursos literarios. Por ello se afirma que los textos poéticos ponen mayor atención a cómo se dice el mensaje en sí mismo. En los poemas se usan diversas maneras para disponer el texto, en verso o en estrofa. Un pájaro mientras miras por la ventana, como toma enero el jardín, cruza el aire y se lleva prendido a su retina tu imagen. Ejemplos. Disposición en prosa, disposición de formas gráficas, algunas actividades para realizar. Ok, tema 2, caligramas y acrósticos. Los poemas, como identificaste en el texto anterior, pueden organizar su texto en verso, prosa o jugar con la disposición de las palabras. ¿Qué es un caligrama? Aquí también le puedes poner pausa y ver la imagen. ¿Sale, compañerito o compañerita? Caligrama. Son composiciones poéticas que utilizan las letras o palabras para elaborar o formar una figura o imagen. En ocasiones hace referencia al tema o contenido del poema. Debido al anterior, los caligramas no se leen de manera convencional de izquierda a derecha, sino que abren la posibilidad de hacerlo de distintas formas. Un caligrama son composiciones poéticas que utilizan las letras y palabras para elaborar o formar una figura o imagen. Helicóptero, si te fijas, aquí va la imagen y va con sus hélices volando. ¿Sabes? ¿Te fijas si se alcanza a ver? Sí, déjalo, mira, ahí está. Estas y aquí está el cuerpo. Nuevamente actividades de lectura. Y si tienes tu libro, qué mejor. Mira, escribe un caligrama. Si tienes tu libretita, chicos, escribe un caligrama. Si tienes tu libro, qué mejor. Estas son actividades que nos presentan. Tema 3. Palíndromos y anagramas. Las autoras y los autores de textos poéticos tienden a utilizar palabras con ingenio, es decir, a combinarlas para crear ciertos efectos
y las técnicas que se emplean para usar las palabras o sus sonidos creativamente se les llama juegos poéticos, por ejemplo, los polindromos y los anagramas. Ok, palindromo. Palabras, frases, oraciones que se leen igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Palindromo. Palabras, frases u oraciones que se leen igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. La sed será mares de sal. La sed será mares de sal. Sapos oíd. El rey ayer le dio sopas. Sapos oíd. Rey. Ay, Jessy. Ok. Va, chicos, sí me la entendí. Está dificilona, está interesante. Recuerden que es primera impresión. Yo no he visto los libros. Así como me los voy encontrando, pues trato de también comprenderlos. Anagrama. Son composiciones en las que se cambia el orden de las letras de una palabra para crear otra u otras. Al cambiar el orden, las letras, si tuvieron acento escrito, no es necesario en el nuevo acomodo lo tengan. Anagramas. Son composiciones en las que se cambia el orden de las letras, como ejemplo, amor, y con esas mismas letras escribimos Roma. El ramo de amor mora en Roma. Cosa, saco. Esta cosa del saco es una caos y un asco. Altanero, anotarle. Altanero, al anotarle gol. ¿Sabes, chicos? Actividades 288, actividades de lectura y actividades para realizar. Actividades para realizar. Ok. Tema 4. Calambures y paranomasias. Ok. Otros juegos recurrentes en los textos poéticos son los que se enfocan en crear efectos de sonido. A estos se les llama juegos de dicción. Y dos de estos son los calambures y las paranomasias. ¿Qué es un calambur? Un calambur es un juego de sonido que consiste en agrupar sílabas de modo que se modifique lo que se dice, o sea, al pronunciar estas sílabas o leerlas en otro orden, el significado cambia. Oro parece, plátano es, plátano es, plátano es, plátano es. Otro ejemplo, ¿por qué la bola rueda? La bola rueda, la bola rueda, la bola rueda. ¿Sale? La bo con B chica, la rueda, la bola. Y si te fijas, se dice otra cosa, pero como que suena lo mismo. Eso es un calambur. Juego de sonido que se consideran agrupar palabras de modo que se modifique lo que se dice. Una paranomasia. Juego de sonido que consiste en utilizar en una frase y de manera próxima dos palabras con sonidos semejantes como puerta y puerto. Paranomasia. Juego de sonido que consiste en utilizar en una frase y de manera próxima dos palabras con sonidos semejantes. Arrastró el rastro de tu rostro. Un lugar infestado donde se han infectado. Cada siglo tiene su sigla. Mejor piñas que riñas. ¿Sale, chicos? Actividades, página 294, actividades de lectura, actividades que necesitamos nuestro libro, chicos, y llegamos a la unidad 3, análisis de documentos, noticias y diversidad lingüística. Recuerden, chicos, pueden ponerle pausa, si ya se me durmieron, por lo menos vean dónde se quedaron, estar desayunando, estar acostaditos, estar sentados, lavando los trastes, lavando la ropa, haciendo el quehacer en su casa. En esta unidad, con el fin de distinguir sus características y funciones, revisarás textos que responden a necesidades y propósitos del ámbito social, como documentos administrativos o legales, folletos y notas informativas. Además, reconocerás las diversas lenguas indígenas que se hablan en México y reflexionarás en torno a la discriminación lingüística. ¿Vale, chicos? Entonces, en lo que es secuencia 9, documentos de uso cotidiano.
En esta secuencia, revisarás algunos documentos personales que probablemente usas de manera cotidiana, reconocerás sus características y utilidad e identificarás recomendaciones para su resguardo adecuado. Como estamos en el enfoque, sí, más o menos sí se ve bien. Sí, chicos, actividades, como sabemos, iniciamos con lecturas y actividades. Tema 1. Documentos legales y administrativos. Estamos aquí, si ven, de todos modos recuerden, estamos buscando que nos escuchen, ¿va? Un documento legal o administrativo es un escrito ya sea en papel o en otro soporte que prevé o acredita alguna situación, por ejemplo, la identidad de una persona, una compra, un trámite, un pago, entre otros. Un documento legal o administrativo es un escrito ya sea en papel o en otro soporte que pruebe o acredite alguna situación, por ejemplo, la identidad de una persona, una compra, un trámite, un pago, entre otros. Un documento legal, como se indica, tiene valor legal, es decir, son una evidencia de que prueba ante una autoridad que lo que en el escrito se establece tiene validez. Entre los documentos legales se encuentran la identificación oficial, los contratos certificados de estudio, entre otros. Los documentos administrativos dan constancia de que se realizó el pago de algún producto o servicio. Además sirven para hacer válida una garantía o para reclamar cuando los productos o servicios no se apeguen a lo ofrecido. Algunas actividades de lectura. Nos pregunta qué es un pagaré. Nos pregunta qué es un recibo. Pregúntemele, ¿no sabes qué es un pagaré? Pregúntale a Google. Aquí está la forma, la estructura. Tenemos lo que es un documento legal, un recibo de CFE, de lo que es la luz, chicos, ya los conocemos todos, los recibos de CFE. Algunas actividades de lectura, bueno, la comparación de documentos, al parecer, sí es un documento, al parecer legal, miren, documento legal. Actividades de lectura relacionadas a los documentos. Tema 2, características de los contratos. Los contratos son documentos legales con lo que se... Dale el lapicito. Los contratos son documentos legales en los que se establecen las condiciones o términos de un acuerdo voluntario entre al menos dos partes. Los contratos son documentos legales en los que se establecen las condiciones o términos de un acuerdo voluntario entre al menos dos partes. Tiene que tener una descripción, una declaración, las cláusulas y 100% la fecha. ¿Sale, chicos? Y desde luego las firmas. Desde luego las firmas. Hay diferentes tipos de contratos y cada uno... Y cada uno tiene su característica específica. Un ejemplo, un contrato de compraventa de inmuebles sirven para regular la adquisición de casas. Los contratos de arrendamiento marcan los acuerdos de renta de casas, salones, automóviles, etc. Los contratos de prestación de servicios formalizan el pago de alguna realización de alguna actividad. Los contratos laborales registran el acuerdo de pago a cambio de realizar tareas. O los contratos de mutuo son los que el acuerdo implica un préstamo, ya sea de dinero u otro consumible. ¿Vale, chicos? Algunas actividades 320 de lectura, 322 otra vez lecturas, actividades, si tenemos un libro pues hay que realizarlas, chicos. 326 tema 3. Uso del lenguaje en documentos legales y administrativos. Los textos, según sea su intención comunicativa, es decir, su propósito, emplean un lenguaje específico. En otras palabras, utilizan los recursos y términos que se consideran más adecuados para su intención. Los textos, según sea su intención comunicativa, es decir, su propósito, emplean un lenguaje específico. Actividades, chicos. 328. Ok, en las actividades del 328 nos menciona qué actividades debimos de haber hecho, ¿sí? Para el libro. 329. Recomendaciones para el uso adecuado de documentos legales o administrativos. Los documentos administrativos y legales tienen funciones distintas,
dependiendo de estas. Algunos pueden desecharse de inmediato, pero otros deben conservarlos por más tiempo. Incluso algunos debes guardarlos toda la vida. Como tu INE, tu identificación oficial, tus certificados de estudios, ¿vale, chicos? Algunas actividades de lectura, algunas 332 lecturas y actividades a realizar. Las actividades que estuvimos realizando en esta secuencia, chicos, o las podemos ver de qué se tratan. Reflexiona en torno a las funciones de importancia de los documentos legales y administrativos. Es importante tu INE, es importante tu comprobante de domicilio, acta de nacimiento, chicos, ¿sale? Reflexioné sobre el uso de los contratos, sus tipos e información que deben contener. ¿Tú crees que es importante que realices un contrato para comprar un auto y que por lo menos te dure 3 días? ¿O no es importante? ¿O tú te dejarías a cualquier persona rentar tu casa gratis? Me refiero, sin ningún documento. Y elaboré un mapa mental que incluye recomendaciones para el resguardo adecuado de documentos. Pues eso es importante, chicos. Recuerden que en una catástrofe natural o en una situación de emergencia, tener nuestra caja de zapatos, nuestro lugar favorito, nuestro folder, nuestra caja de recuerdos, pero donde tengamos en resguardo nuestros documentos importantes, ¿sale, chicos? Secuencia 10, los folletos y otros textos para realizar campañas públicas. En esta secuencia reconocerás la función de las campañas comerciales o públicas. ¿Sale, chicos? Entonces, algunas actividades de lectura, como siempre es la tendencia, actividades de lectura, actividades de realizar en el libro. Página 344. Las campañas. Una campaña comprende un conjunto de acciones planeadas y articuladas para lograr un propósito específico, como promover el cuidado de la naturaleza, disminuir el desperdicio de agua o lograr que las personas compren o adquieran algo. Las campañas pueden ser públicas o comerciales. Ambas emplean diversos medios de comunicación, incluyen acciones y publicaciones de diversa índole y buscan persuadir, ya sea pretenden que la audiencia adopte un comportamiento o adquiera un producto. Las campañas comerciales, como su nombre lo indica, tienen el propósito de comercializar un producto. Las campañas públicas u oficiales son las que promueven actitudes o comportamientos relacionados con asuntos relevantes para la sociedad. Algunas actividades de lectura, chicos. Tema 2. Medios y publicaciones que se hacen en las campañas. Las campañas se dirigen a una audiencia amplia y dispersa, es decir, su receptor o receptora no es una persona en específico, por ello emplean medios que llegan a gran número de personas que se denominan medios de comunicación. Medios de comunicación masiva, como ejemplo puede ser el radio, la televisión, el internet, el periódico y los carteles. Los medios además pueden ser escritos, sonoros o audiovisuales, como en este caso hay publicaciones que pueden ser escritas, emplean palabras escritas, ilustraciones o fotografías. Las publicaciones pueden ser sonoras, emplean únicamente el lenguaje oral, o las publicaciones pueden ser audiovisuales, combinan imágenes en movimiento, palabras, música, entre otros sonidos. Las publicaciones escritas utilizan el cartel, la historieta o la infografía. ¿Qué es un cartel? Es una publicación escrita en la que comúnmente se emplean elementos gráficos, los que se pegan en las paredes. Una historieta, relato que se cuenta mediante el uso de imágenes. Recuerden las historietas del Mickey Mouse o las del Memín Pingüín. Y una infografía es una publicación que busca explicar visualmente un tema. ¿Vale, chicos? Algunas actividades también, nuevamente para leer y realizar las preguntas que nos realizan. Nosotros vamos leyendo los temas principales. Nuevamente, actividades de lectura 352 y actividades a realizar. Actividades a realizar 356. Tema 3. Los folletos y sus características. Los folletos impresos o digitales son documentos de extensión breve mediante textos o apoyos gráficos. Presentan un asunto concreto.
Su uso en campañas es habitual, al igual que estas. Son folletos publicitarios, tienen fines comerciales o folletos informativos y educativos. No tienen fines comerciales, su propósito es informar. ¿Sale, chicos? Le tenemos entendido. Ok, seguimos aquí que me marcaba la batería. Algunos folletos, ejemplos de folletos, chicos. Todos hemos visto ejemplos de folletos, chicos. Si ubicamos lo que es la imagen del folleto. 362 nos da algunas actividades a realizar, algunas lecturas. Tema 4. Uso del lenguaje de los folletos. Los folletos, como reconociste anteriormente, casi siempre tienen el propósito de persuadir, es decir, buscan que la y los lectores hagan o dejen de hacer algo a partir de la información que se les presenta. ¿Saben, chicos? Nuevamente aquí algunas actividades y lecturas. 368, 379. Un ejemplo de un folleto. Miren, aquí está un folleto de Abarrotes, el meme. Tenemos todo para su celebración de estas fiestas patrias: chile guajillo, maíz pozolero, jamaica, lechuga, cebolla, ajos, chiles de árbol, cacahuates tostadas y muchos más. ¿Qué tal, chicos? Y algunas actividades relacionadas a estas actividades, ¿sale? Notas normativas en la secuencia 11. Vamos ya en la 377. En esta secuencia reconocerás la intención comunicativa y características de las notas informativas. Y como sabemos, empezamos con algunas actividades. Y ya en lo que es la 384 se desarrolla el tema que trata: intención comunicativa y elementos de las notas informativas. Las notas informativas son textos periodísticos con las siguientes características. Su intención comunicativa es informar sobre un hecho noticioso de la actualidad. No incluye opiniones. Emplean lenguaje formal claro y preciso. Tienen información suficiente para que cualquier persona pueda reconstruir y comprender el hecho. Se nos regalan algunas actividades, unas lecturas. Actividades a realizar si tienes tu libro. Página 393. Tema 2. Las fuentes informativas de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, para reconstruir los hechos noticiosos, escriben y publican una nota informativa. Recurren a distintos tipos de fuentes. Las fuentes informativas que consultan quienes se dedican al periodismo pueden ser personas, protagonistas o testigos del hecho, instituciones, organismos, agencias de noticias, entre otras. Estas son necesarias para que la información sea confiable, completa y certera. Las fuentes informativas pueden ser protagonistas. Se trata de las personas que participaron directamente en el hecho. Las fuentes informativas pueden ser de agencias. Son organizaciones que proporcionan la misma información a distintos medios de comunicación. Las fuentes informativas pueden ser testigos, personas que presentaron el hecho pero no participaron directamente en él. Algunas actividades de lectura, chicos, algunas actividades de lectura y escritura. Vamos en la 400, ya estamos terminando, chicos, ¿sale? Ya estamos terminando su libro completo. Una idea muy general de lo que viene su examen, por si los tiempos nos están comiendo o si tenemos la tranquilidad de tener el libro, adelante. Y si no, esto es lo que viene en el examen, desde luego no así, no de esta manera, pero ya tienen una idea general y se van quedando con esta información y no llegan de tiro con ese estrés o ese miedo de que no saben absolutamente. Dense su tiempo, chicos. Realmente con que estén haciendo otras cosas, si están ocupados y pueden estar escuchando su video, desde luego la invitación es ponerle atención. No es que estén viendo una película y el video ya solo en su cuarto, no, tampoco no funciona así. Página 400, estrategias para destacar un hecho noticioso. Diariamente los medios de comunicación publican o transmiten noticias, pero no a todos les otorgan la misma importancia. Mediante distintos mecanismos dan mayor relevancia a algunos hechos, con el propósito de que las personas lectoras o audiencia presenten mayor atención a estos. Para destacar algunas noticias utilizan las siguientes estrategias.
las colocan en la primera plana del periódico, usan titulares de letra grande, las ubican en la primera plana, se mandan al inicio, se desarrolla la noticia, le dan más tiempo. ¿Sale? Un ejemplo aquí está, arriba la caravana migrante, la Ciudad de México. Arriba la caravana migrante, Ciudad de México. Murió el rey de la canción ranchera. Si te fijas, le van cambiando los tamaños de letra, imágenes. Otra vez, página 402, lecturas y actividades. Tema 4. Noticias falsas. En el ámbito de los medios de comunicación, las noticias falsas también se les conoce como fake news y son publicaciones masivas que contienen información engañosa o falsa. ¿Vale? Recomendaciones: leer la nota, no solo el titular. Muchas veces el contenido de una nota no guarda relación con el título, o localiza las fuentes de información donde encuentras ese tipo de datos. ¿Sale? Nota 3 o tema 3 que hay que evitar. Si la nota menciona datos, búscalos. 4. Verifica la fecha de publicación. 5. Alguien que te compartió la noticia, pues pregunta de dónde la sacó. 6. Si recibes un audio o un video, búscalo en internet, corrobora la información. 7. Confirma sobre otras fuentes. 8. Si es una imagen, pues búscala o rastréala. ¿Sale, chicos? Algunas actividades de lectura y escritura. Nuevamente, de lectura, escritura, de lectura, escritura, lectura, escritura. Y de las actividades que debimos de haber realizado en esta secuencia, revisé diversos medios de comunicación para identificar hechos noticiosos relevantes. Hagamos la mención, algún periódico, algún noticiero, a internet, ¿sale? Distinguí 5 hechos noticiosos relevantes en mi comunidad. Algo que sepamos, el periódico en los Oxxos, ya ves que a veces tienen el periódico ahí, chicos, o que nos hemos enterado de algo a través del radio. Localicé una nota informativa de cada hecho noticioso. Resguardé 5 notas informativas. Elaboré un volante sobre recomendaciones para identificar noticias falsas. ¿Vale, chicos? Lenguaje indígena en México, la secuencia 2. En esta secuencia profundizarás tus conocimientos de la diversidad lingüística en México. Tenemos algunas actividades y nos vamos al tema 1, diversidad lingüística en México. A grandes rasgos, una lengua es un código que comparte y usa un grupo de personas para comunicarse. En México es considerado un país plurilingüe porque en su territorio tiene presencia 68 agrupaciones lingüísticas indígenas, el español y diversas lenguas de señas, entre estas la lengua de señas mexicana LSM. 68 agrupaciones lingüísticas indígenas en México. ¿Vale, chicos? Algunas actividades de lectura. 428. Algunas actividades de lectura. Actividades de lectura. Actividades de lectura. Nos habla de las diferentes lenguas indígenas en México, desde luego, chicos. Déjenme con unas, aunque sea leo los títulos de las lenguas, chicos, para no irnos así como que ves mucha lectura, ¿sale, chicos? Como que sí es mucha lectura este último tema de la lengua indígena, pero sí vamos a leer algunos. Miren, una lengua indígena en México, álgica. El nombre de la familia lingüística álgica proviene de la contracción del nombre de una de las 2 subfamilias que integran la algonquina. Ok. Idioma de esta familia que se habla en México. La llegada de los Kikapo a territorio nacional se dio en el siglo XIX. Álgica. Por eso me perdí poquito, y disculpen, pero como que sí me dije, ok, álgica. Ok, en los Estados Unidos de América, los Quilcapú de México se les conoce como la Banda de Texas. Ok. Otra lengua indígena, el Yuto Nahua. Ok. El náhuatl, ok, el náhuatl se habla además en México, El Salvador y Centroamérica.
Ok. Otra lengua indígena es el Cochimi Yumana. Disculpe si no lo saben, si no lo leo muy bien, si me equivoco, sale, si no me detengo tanto en la descripción, es amplio, pero si se fijan, chicos, pues esta es la invitación a que revisen su libro, o si por lo menos están preparándose para el examen de forma express, pues bienvenidos, y estamos dándonos una idea de las lenguas indígenas, ¿sale? Es Cochimi Yumana. El nombre de la familia lingüística Cochimi-Yumana se forma con los pronombres de dos subfamilias. Ok. Algunos... se habla como en México. Estoy buscando como que... Nombres de dos los ocupan los habitantes de Baja California, México, y la Yumana en el extremo norte de Arizona y Estados Unidos. Ay, disculpen que moví el... Es que sí está como que algo difícil de leer hasta no quiero como que sonar muy raro. Bueno, es el Seri. La familia lingüística Seri se encuentra integrada en la actualidad por un solo idioma, el cual no ha podido ser relacionado genealógicamente con ningún otro y recibe este nombre a partir de dicho idioma. Está vinculado con el chontal de Oaxaca. Ah, mira el Seri. ¿Ves? Alguna otra sería el otomangué, el maya. La mayor parte de las lenguas de esta familia se habla en Guatemala. 8 lenguas de esta familia se hablan solo en México. El totonaco tepehuá, el purépecha, el mixezoque. ¿Sabes, chicos? Se fijan, son lenguas indígenas en México. Con todo respeto las menciono, con todo respeto las vemos, pues, por así de forma rápida, nos damos una idea. El chontal de Oaxaca, el huave. ¿Vale, chicos? Algunas descripciones, desde luego, de lectura, y nos piden información. Tema 2, lengua materna y lenguas extintas. Con todo el respeto, con toda la intención de proporcionar información de nuestro origen México, lógicamente estamos viendo por encimita, ¿sabes, chicos? Para que después no digan, no, estos gringos mexicanos, no, ahora estamos revisando el libro, son temas ya más amplios que si tuvieran su libro, qué mejor, ya por lo menos sabemos que agrupaciones lingüísticas o lenguas indígenas son 68 en México, mencionamos algunas. Lenguas maternas extinta. Una lengua materna es aquella con la que una persona aprendió a comunicarse. Una lengua muerta o extinta es la que ya no tiene hablantes nativos, es decir, la que ya no se transmite. Algunas actividades de lectura, chicos, si tienen su libro. Tema 3. Discriminación lingüística. La discriminación es toda exclusión o restricción por obstáculo. La discriminación es toda exclusión o restricción por la que de forma intencional o no a una persona se le obstaculiza, restringe o impide el goce de sus derechos y libertades. La discriminación lingüística. La discriminación lingüística es una de las principales causas de las que y los hablantes de una lengua indígena dejan de usarla. Algunas actividades de lectura en lenguas indígenas. Mira, así voy a leer esto por respeto a México y por la información que estamos presentando. El chinanteco es una de las 68 lenguas indígenas que se hablan en México. Forman parte de la familia otomangué y se habla principalmente en Oaxaca. Número de hablantes. Poco más de 140,000 personas en México hablan alguna de estas 11 variantes del chinanteco. Su riesgo de desaparición no es inmediato, pero es necesario promover su conocimiento y uso. Artesanías del pueblo chinanteco. Huipiles hechos a mano, manteles, servilletas confeccionadas por las mujeres, redes de pita o ixtle tejidos por los hombres. La agricultura. El pueblo chinanteco siembra maíz, frijol, calabaza, chayote, frutos y plantas medicinales. Gastronomía. Tradicional caldo de piedra, atole de maíz sin azúcar,
tortilla y tamales de yuca. Lengua indígena, el chinanteco. Algunas frases en chinanteco. A ver, ahí vamos, chicos, se va a tratar. Buenos días. Dexakimi Yeana. Buenas tardes. Dexakimi Loco. Buenas noches. Dexokimi no. Mi nombre es Gineaxina. Muchas gracias. Bye Bimianu. ¿Qué va, chicos? Muy bien. 446. Algunas actividades de lectura para realizar en el libro. Si no lo tenemos, como sabes, nos lo estamos pasando. Nos enfocamos a los temas de lo que van a venir relacionados en el examen. ¿Sale, chicos? Algunas actividades. 452. Y terminamos, chicos. Terminamos con el libro Lengua y Comunicación 3. Recuerden que el interés de esta revisión tema por tema, aunque sea algo práctico y sencillo, es para prepararnos para el examen si no tuvimos el tiempo de revisar el libro y realizar todas las actividades. Si tuvimos el tiempo de realizar de tener el libro y realizar las actividades, qué mejor. Pero en este caso, chicos, felicidades, por favor. Aprovechen este gran beneficio que les ofrece el gobierno del estado de Aguascalientes, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, a través del INEPJA. Les deseamos la mejor de la suerte. Pónganse en contacto con su coordinador educativo, con su asesor educativo, con la personita que los esté apoyando. Y felicidades, chicos, por querer superarse. Y Lengua y Comunicación 3.